Voy a dedicar esta sesión a hablar de Torres Quevedo y la realimentación, pero antes debo saludar a las autoridades de esta academia, de la Academia de Ingeniería, y dirigirme a todos ustedes, señoras y señores. Me siento muy honrado por haber sido invitado a participar en esta veterana Academia de Ciencias en un acto conjunto con la más joven de Ingeniería en homenaje a Leonardo Torres Quevedo. Su vida se desenvolvió en una época muy prolífica para la técnica. Pensemos en Tesla, Edison, Siemens, Otto, los hermanos Bright, Fleming, Lee de Forest y tantos otros, cuyos inventos han configurado el mundo artificial en el que hoy vivimos. Los trabajos de Torres Quevedo son mencionados como precursores de la automática, por lo que es este el tema al que voy a dedicar los minutos que se me han sido concedidos. En la obra de Torres Quevedo se despliegan muchísimas actividades, como acabamos de oír en la intervención del profesor Alario. Yo he traído aquí esta imagen que le dedicó el Google y en la que aparece su transbordador, del que luego otro de los ponentes va a hablar con más detalle. Aparte de los dirigibles y los transbordadores, que es lo que todo el mundo sabe que desarrolló Torres Quevedo, fundó en Madrid y en 1910 el Laboratorio de Automática, que fue un laboratorio dedicado sobre todo a la construcción de instrumentación científica, y de él se nutrieron importantes científicos de este país como Ramón y Cajal, Blas Cabrera y tantos otros. Esto le proporcionó a Torres Quevedo una gran popularidad en los medios científicos, que de alguna manera vino luego sancionada por las distinciones de que fue objeto y que acaban de ser mencionadas. Su aportación de mayor relevancia para lo que me interesa ahora son sus originales disquisiciones reunidas en sus ensayos sobre la automática y en su memoria sobre el aritmómetro electromecánico, en donde expone sugerentes consideraciones sobre la estructura de realimentación y sobre los autómatas, precursores, aunque en cierta manera son distintos de lo que hoy entendemos por robots. A Torres Quevedo se le atribuye la adopción en español del término automática como sustantivo que designa un cuerpo de conocimientos y no como mero adjetivo que se predica del funcionamiento de ciertas máquinas. Para Torres Quevedo, la automática era una nueva rama de la mecánica que trata de sustituir al operador humano en el gobierno de las máquinas mediante dispositivos técnicos. Dice Torres Quevedo al principio, en la primera página de su ensayo sobre la automática: el progreso industrial se realiza principalmente sustituyendo al trabajo del hombre por el trabajo de la máquina. Poco a poco llegan a hacerse mecánicamente la mayor parte de las operaciones ejecutadas por obreros, y se dice que una fabricación ha llegado a ser automática cuando puede ser completamente ejecutada por medio de máquinas. Pensemos que esto está escrito a principios del siglo XX. En otro lugar dice: se piensa generalmente que solo en algunos casos muy sencillos puede conseguirse esto. Se cree que es posible automatizar las operaciones mecánicas puramente manuales de un obrero, y que por el contrario las operaciones que exigen la intervención de las facultades mentales nunca se podrán ejecutar mecánicamente. Esta distinción carece de valor, pues en todas las acciones humanas intervienen las facultades mentales. Fin de la cita. Y para hablar de la automática voy a centrarme en el concepto fundamental en esta disciplina, que es la realimentación. Vivir de forma efectiva presupone disponer de información sobre las consecuencias de nuestras acciones pasadas
procesarla correctamente y actuar en consecuencia. Es lo que hacemos continuamente en la vida. En nuestra interacción con el entorno, la realimentación ocupa un lugar primordial. Torres Quevedo propone precisamente que las máquinas automáticas emulen esa característica fundamental de los seres vivos. En la página 3 del ensayo, al que he dedicado las dos citas anteriores, se expone una sugestiva formulación de este modo de interacción. Dice así: se necesita, y este es el principal objeto de la automática, que los autómatas tengan discernimiento, que puedan en cada momento, teniendo en cuenta las impresiones que reciben y también a veces las que han recibido anteriormente, ordenar la operación deseada. Es necesario que los autómatas imiten a los seres vivos, ejecutando sus actos con arreglo a las impresiones que reciban y adaptando su conducta a las circunstancias. Perdón. A ver, aquí hay en esta figura que vamos a ver se resume lo que dice Torres Quevedo y es lo que hoy llamamos realimentación. Si tenemos un proceso a controlar que está sometido a perturbaciones, esto es muy importante en el moderno concepto de automática, sobre este proceso podemos actuar mediante unos determinados actuadores. Tomamos lo que él dice, las impresiones, que hoy llamamos mediante sensores, y el órgano de control se encarga de procesar las medidas que se obtienen de los sensores para determinar la acción de los actuadores. Esto es el mecanismo de realimentación que sin duda todos ustedes conocían y por el cual es notable observar que por debajo de esta diagonal lo que se hace es procesar información. Es decir, del proceso controlar se registra información, esta información es procesada en el órgano de control, el resultado de ese procesamiento se envía a los actuadores y mediante los actuadores se dosifica la inyección de energía al proceso a controlar. Por tanto, en el mecanismo de realimentación hay una interacción entre la información y la energía. La dosificación de energía se hace precisamente a partir del procesamiento de la información. Y esto es lo que plantea Torres Quevedo. Es decir, la idea fundamental que subyace al planteamiento de Torres Quevedo es que un autómata actúa procesando las impresiones que recibe, ya lo acabamos de ver, y decidiendo su actuación a partir de ese procesamiento. Por tanto, lo importante es, como él dice, en un hallazgo lingüístico que luego no ha tenido fortuna, pero que es muy adecuado, es la capacidad de discernimiento que tenga el órgano de control para la actuación correspondiente. En la realimentación negativa se conjugan el determinismo y el finalismo. Es decir, los aparatos dotados de realimentación negativa, dotados de una realimentación como la que estamos comentando, por ejemplo, el sistema de calefacción de esta habitación, lo que tienen es la capacidad de actuar siendo mecanismos básicamente deterministas, o sea, todo esto que hay aquí, en principio, podría haber interacciones de otro tipo, pero en principio puede ser todo perfectamente determinista, pero sin embargo actúa como pretendiendo alcanzar un objetivo, mantener la temperatura de la habitación constante o, en general, aquello con lo que hayamos programado el órgano de control para la actuación
correspondiente. De este modo, en los sistemas dotados de realimentación, los sistemas dotados de realimentación, que son los seres vivos, pues tenemos a la vez un comportamiento determinista y un comportamiento teleológico. Esta es una de las ideas fundamentales que luego Wiener, del que hablaremos, resaltó mucho, pero que ya está implícito en el texto de Torres Quevedo cuando dice: se puede concebir igualmente un autómata que obre con una finalidad, un autómata que realice una serie de actos tendiendo a conseguir un objetivo determinado. Sin embargo, un problema importante que presentan las estructuras de la realimentación es que, al ser un mecanismo causal circular, si se producen retrasos en la transmisión, bien sea de la información o bien sea en la inercia de las partes mecánicas, entonces el sistema puede oscilar. Lamentablemente, Torres Quevedo no detectó este problema que ya se conocía entonces de un siglo antes. Al fin y al cabo, la máquina de vapor es un sistema realimentado y ya se había dedicado durante el siglo XIX mucha atención a este problema de las oscilaciones que aparecen en la máquina de vapor. Por ejemplo, el propio Maxwell dedicó un artículo conocido a este problema. Pero el caso es que Torres Quevedo, como he apuntado, apuntó determinadas características muy interesantes del comportamiento de sistemas realimentados. Un sistema realimentado también está sometido a perturbaciones que, en último extremo, son las que motivan la necesidad de la estructura de realimentación. Poco más de un decenio después de la publicación del ensayo de Torres Quevedo sobre automática, se diseñó el amplificador electrónico con realimentación negativa concebido por Harold Black a finales de los años 20 y que marca un hito en el estudio de los sistemas realimentados. Y en la misma adopción de la voz en inglés feedback y en español realimentación. Por lo que respecta a la introducción en España del estudio de los sistemas realimentados, es pionera la figura de Antonio Colino, también miembro de esta casa y destacado ingeniero industrial, al que se debe lo que hoy es una reliquia bibliográfica, su libro Teoría de los servomecanismos, editado en una fecha tan temprana como 1950 y cuyo contenido posee plena actualidad. Precisamente en este libro, Colino propone el término realimentación como adecuada traducción de feedback. Feedback es realimentar, volver a alimentar, lo que se hacía en la estructura de realimentación que hemos visto antes. Es decir, se actúa y se realimenta el resultado de la actuación, y aquí Colino estuvo especialmente fino, aunque desgraciadamente no hay unicidad en los términos. En este país no solemos ser muy respetuosos con los antecedentes. Los ingenieros sí hemos adoptado todo el término realimentación, pero en otros medios se emplea retroalimentación, a todas luces mucho menos adecuado. ¿Qué quiere decir retroalimentación? Alimentado por detrás, como en retroproyector o retropropulsor, o alimentado hacia atrás. No se olvide que Colino pertenecía también a la Academia Española, en donde fue precisamente presidente de la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico. La incorporación de la estructura de realimentación a las máquinas es la idea fundamental en torno a la cual se ha desarrollado la ingeniería de control automático.
Es notable que el segundo de los escasos ingenieros que han obtenido el Premio Nobel de Física, después de Marconi en 1909, fuese un ingeniero de control, el danés Niels Gustav Dahlen, que obtuvo en 1912 este preciado premio por unos trabajos sobre reguladores para faros y boyas. Hoy los dispositivos de control están presentes en la práctica totalidad de los aparatos técnicos que nos rodean, en particular en aquellos que llamamos abusivamente inteligentes. Esa pretendida inteligencia se sustenta en último extremo en la presencia de la realimentación. Además, esta ingeniería es transversal, pues afecta a todos los procesos cuyo comportamiento se pretende automatizar y permanece aparentemente oculta e invisible. Aporta una especie de sistema nervioso a las máquinas. Hemos hablado de que la información es fundamental en el funcionamiento de los sistemas realimentados. A lo largo de toda la historia de la ingeniería, las invenciones mecánicas habían servido para incrementar la capacidad física de los usuarios de las máquinas. Pero la electrónica, al suministrar dispositivos con los que manejar con eficiencia la información, abrió un nuevo universo de posibilidades al mundo de la ingeniería. De la ampliación de la potencia del músculo se ha pasado a la multiplicación de la eficacia de la mente. En la actualidad, el ser humano está dando un nuevo paso gigantesco en el dominio del mundo mediante la técnica. Construye máquinas que le ayudan en sus labores mentales. Con ello, el siglo XX ha hecho tambalearse las pretensiones simplistas de reducirlo todo a materia y energía al incorporar de la mano de la ingeniería un nuevo concepto primitivo a la imagen científica del mundo, la información. Esta nueva primitiva tiene un carácter inmaterial y aunque cabalga sobre un sustrato físico, es independiente de él. Puede hacerlo sobre diferentes soportes, bien sean señales eléctricas o posiciones mecánicas o incluso mensajeros químicos, por lo que encuentra un difícil acomodo en la física tradicional, en el que estaba confinada a un entorno de la entropía, aunque ahora parece rebrotar en el mundo cuántico, pero por otra parte en la biología juega un papel básico en el código genético, información en estado puro. Voy a referirme ahora a otra cuestión, y es que en la génesis del concepto de realimentación se ilustra de forma particularmente clara algo que es sintomático de las prioridades de los ingenieros con respecto a las de los científicos. El ingeniero busca en primera instancia la utilidad, y es lo que hace cuando incorpora la realimentación a lo que está proyectando. Para él, solo en una segunda etapa aporta un concepto cuya relevancia para la comprensión del mundo es indiscutible y, por tanto, resulta acreedor de un estudio pormenorizado. Sin embargo, con el científico, en su proceder habitual, ocurre justamente lo contrario. Primero, trata de saber, de satisfacer la curiosidad, y luego, en segundo lugar, tanto en la motivación como en el tiempo, puede que busque, con el rabillo del ojo, aplicaciones a ese conocimiento. Los que pretenden satisfacer la curiosidad y alcanzar la utilidad al mismo tiempo, acaso deberían recordar el dicho latino quio duos lapores sequitur neutrum capit. El que persigue dos liebres no caza ninguna. En todo caso, las dos metas marcan la diferencia radical entre ingenieros y científicos aplicados.
Por ello, aunque parezcan confluir en el vasto e indefinido campo de las aplicaciones, sus cánones subyacentes son completamente diferentes. Y para terminar, voy a referirme, siquiera un momento, a la cibernética, otra de las ramas ulteriores del desarrollo científico y técnico que se atribuye a Torres Quevedo. Este es Norbert Wiener. Norbert Wiener era un conocido, fue un conocido matemático que en los años 30 fue contratado por el MIT y que se debió sentir, porque él era muy famoso como matemático, pero sintió la necesidad de demostrar que aquello de las máquinas, puesto que estaba en un centro donde entonces fundamentalmente se formaban ingenieros, pues que aquello de las máquinas debía de cultivarlo y debía de interesarle. El caso, se hizo fotos como esta, en las que se le ve con un aparato. El caso es que, fruto de esta inclinación por hacer cosas prácticas, pretendió participar en el esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial y le hicieron un proyecto, un contrato, para desarrollar un aparato, en fin, algún dispositivo con el que mejorar el direccionamiento del cañón antiaéreo. Esto nos llevaría mucho tiempo, mucho más que el que aquí tenemos, y por otra parte eso es bien conocido. Lo que no es tan bien conocido es que fracasó estrepitosamente. Fracasó hasta el extremo de que le fue cancelado el contrato. Eso contribuyó también que él no era muy proclive a aceptar las restricciones propias de trabajar con militares, pero el caso concreto es que, con independencia de esto último, que es cierto también y que influyó de alguna manera en la cancelación del contrato, el hecho concreto es que aquello no funcionó y el problema se resolvió de otra manera. Wiener demostró tener una fe ingenua en una solución analítica ideal, como sucede con frecuencia con los científicos que abordan problemas concretos de tipo práctico. Los aspectos internos de la teoría, la elegancia de la formulación y otras consideraciones de esta índole le desviaron del empeño concreto que motivó su proyecto. Sin embargo, aunque Wiener se decepcionó por su fracaso, quedó prendado por la realimentación que le habían descubierto los ingenieros, a la que empezó a buscar en campos ajenos a la ingeniería y a postular su ubicuidad. A partir de eso realizó la síntesis que denominó cibernética, a la que definió como la disciplina que se ocupa del gobierno mediante la realimentación en los seres vivos y en las máquinas. Con el concurso de la cibernética se pretendieron entender los mecanismos básicos asociados con la percepción del ambiente y con las respuestas que éste suscitaba. Ello inspiró los primeros robots capaces de emular de forma simple el comportamiento de un organismo vivo, y con ellos la robótica. La cibernética en sus orígenes fue un ambicioso movimiento del que formaron parte ingenieros, matemáticos, biólogos, médicos y otros científicos, y al que se incorporaron posteriormente sociólogos y economistas. Sin embargo, el impulso inicial se ha desdibujado en los últimos tiempos, en donde el término cibernética no se ciñe a aquello que postuló originalmente Wiener, sino que tiene un sentido mucho más amplio. Para terminar, volvamos a Torres Quevedo. Pese a sus ingeniosas y brillantes realizaciones y a sus interesantes y tempranas reflexiones sobre la automática, tuvo la mala fortuna de pretender resolver el procesamiento de la información con componentes mecánicos y, en una segunda etapa de su vida, con componentes electromecánicos. Y esos elementos son manifiestamente insuficientes para los propósitos apetecidos, especialmente en una época
que empezaba ya a florecer la electrónica. A pesar de sus precursoras e innovadoras concepciones y realizaciones, no promovió una escuela de investigación técnica dotada de continuidad, ni llevó a cabo aportaciones de orden metodológico que admitiesen ulteriores desarrollos conceptuales u operativos. De Torres Quevedo hay que decir que pertenece a la protohistoria de la automática en España. Muchas gracias.